Hola, ¿cómo están queridos amigos? Es un placer recibirlos de nuevo aquí en mi canal, el canal de las materias exactas, química, física, matemática. Bien, hoy vamos a hablar puntualmente de cómo construir un diagrama de cuerpo libre, que es muy pedido en física y da dolor de cabeza, a veces no se sabe encarar o no lo explican bien. Esto se pide mucho en estática y en dinámica. Estática, recuerden, es cuando la sumatoria de fuerzas aplicada a un cuerpo da cero, ¿sí? Y dinámica es cuando la sumatoria de fuerzas aplicada a un cuerpo produce una aceleración, que tiene que ver con la segunda ley de Newton. Pero en ambos casos no vamos a hacer problemas de cálculo de fuerzas o cálculos numéricos, sino más bien les quiero enseñar a plantear cómo ustedes pueden tranquilamente plantear un diagrama de cuerpo libre. Vamos a ir con los casos más fáciles, porque los más difíciles son un plano inclinado como el que ven. Pero vamos a suponer que ustedes tienen eh, simplemente un cuerpo, ¿sí? Puede estar apoyado en una mesa, en una superficie horizontal, ¿sí? No hay problema. Vamos a poner un cuerpo aquí, ¿sí? Y un cuerpo apoyado en el suelo o en una mesa. Y nos dicen, hagan el diagrama de cuerpo libre. Bueno, en realidad aquí hay dos fuerzas, ¿sí? Que son por un lado la fuerza peso, ¿sí? Que mira hacia abajo. Vamos a hacerle ahí la flechita apuntando hacia abajo, ¿sí? Y también tenemos la otra que sería la normal. ¿Qué significa normal? Normal es aquella que mira hacia arriba, porque está contestando a la fuerza peso. Entonces tenemos dos, la normal y la fuerza P, que es la fuerza peso, ¿sí? Recuerden que peso es igual a masa por gravedad. Entonces, fíjense qué fácil que es decir, construir un diagrama de cuerpo libre básicamente es en dos ejes, vamos a cambiar de color aquí, en dos ejes, ¿sí? El eje X y el eje Y. Ustedes tienen el eje X, ¿sí? Y el eje Y. Y el cuerpo no se dibuja, el cuerpo está representado como un punto nada más, ¿sí? Tienen el eje X y el eje Y. Y ahí simplemente dibujan las fuerzas. Una que va a apuntar hacia abajo, que es la fuerza peso, ¿sí? Y otra que va a apuntar hacia arriba, que es la normal. La normal aparece como contestación a la fuerza peso. Tiene que ver con el tercer enunciado de la ley de Newton, ¿no? Que a toda acción le corresponde una reacción. Eso que ven ahí es el diagrama de cuerpo libre. N para arriba y P para abajo, así de fácil. No hay más. Bueno, vamos a agregarle otra fuerza. Vamos a suponer que nos dicen, bueno, porque se le aplicó a este cuerpo, no sé, una fuerza, ¿no? Para empezar a moverlo. Y bueno, seguramente ahí le ponemos la fuerza, no es nada difícil, ¿sí? Y con el sentido correcto, ¿sí? Hacia la derecha. Bueno, esa es una fuerza que le llamamos F, ¿sí? Así de fácil. Entonces, bueno, aparece una nueva fuerza, obviamente, en el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y va a ser con el vector apuntando hacia la derecha, ¿sí? Es decir, que en esta situación yo ya hice el diagrama de cuerpo libre, es decir, dibujamos las fuerzas sobre los ejes Y y X, ¿sí? Eso es un diagrama de cuerpo libre. Dibujar las fuerzas que actúan sobre el eje de coordenadas Y y X, el sistema de coordenadas ortogonales. Y el cuerpo no se dibuja si es un rectángulo, un círculo, lo que sea. No, porque es el punto. El cuerpo está ubicado en el origen de coordenadas. ¿Se entiende? Ahí estaría ubicado el cuerpo, en ese circulito, pero no lo dibujamos. ¿Entienden? Bien, eso es todo. Pero es más complejo cuando ya tenemos que construir un plano inclinado, ¿sí? El plano inclinado es otra cosa. ¿Por qué?
porque acá ya tenemos un ángulo, ¿sí? Un ángulo alfa, ¿sí? Vamos a dibujar el cuerpo como estábamos haciendo. Vamos a suponer que tenemos el cuerpo aquí, ¿sí? Generalmente son cuadrados, rectangulares, puede ser un círculo, no interesa. Bien. Y ese cuerpo, por supuesto, está sometido a fuerzas, ¿sí? Acuérdense que está la fuerza peso, ¿sí? Vamos a ponerle acá el color correcto. Bueno, como les decía, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre este cuerpo? La fuerza peso, ¿sí? La fuerza peso, ¿para dónde actúa? Acuérdense, por más que ustedes tengan un plano inclinado, la fuerza peso siempre va hacia abajo, ¿sí? Acá no estamos hablando del ángulo alfa. Esté el ángulo que esté, P siempre apunta hacia abajo, ¿sí? Y en vertical. No está afectada por el ángulo P, ¿correcto? Es vertical. Pero fíjense qué interesante. Ahora la normal, ¿sí? ¿Hacia dónde apunta? Hacia arriba, pero no está sobre la línea de P, como estaba antes. Antes, en el ejemplo anterior, ¿sí? Nosotros no teníamos ángulo. Era P vertical hacia abajo y N vertical hacia arriba. Aquí N y P no coinciden en la misma línea. Fíjense que N sigue su línea hacia abajo, no tiene nada que ver con P, ¿sí? Entonces, esto sucede porque hay un ángulo alfa que representa una inclinación. Por lo tanto, en este caso, N no es igual a P, ¿sí? Para entender esto, debemos realizar un diagrama de cuerpo libre, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, vamos a construir el diagrama de cuerpo libre. Vamos a representar aquí el eje X. Fíjense que el eje X en este caso tiene la misma inclinación que el plano. Y el eje Y, obviamente, vertical, como corresponde, ¿sí? Vertical, pero a 90 grados de X, ¿sí? Esto es 90 grados, ¿sí? Eso no debe cambiar, a eso me refiero, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en este caso? Bueno, tenemos, como decíamos, la normal que va hacia arriba. La normal sigue sobre el eje Y, ¿sí? La normal actúa sobre el eje Y. Entonces vamos a poner aquí N. Vamos a poner en rojo para que se diferencie. Esta es N de normal, ¿sí? Perfecto. Después tenemos la fuerza peso, ¿sí? Como estábamos hablando. La fuerza peso es vertical, ¿sí? No está afectada al ángulo, ¿correcto? No está afectada al ángulo. Entonces, ahí ponemos P. P es peso, el peso del cuerpo. Y quiero que escuchen bien esto, es súper importante. ¿Ven este ángulo alfa que está aquí? Bueno, es exactamente el mismo que este que está acá. Es decir, el ángulo alfa se representa, podemos decir que lo trasladamos, el ángulo alfa que teníamos entre la línea horizontal y el plano es el mismo que tenemos entre el eje Y y el P, que es el vector peso. Es decir, lo que hice es transportar, para que ustedes lo vean bien, ¿sí? Este alfa, me refiero a este alfa que estaba acá, este alfa lo puse aquí. Y ustedes me dicen, ¿cómo es el mismo? Sí, es el mismo, porque al rotar el eje X también rota el eje Y, así que es lo mismo. Esto es lo que cuesta mucho entender a los alumnos porque no se lo explican bien, ¿sí?
Cuando vean un ángulo alfa, simplemente lo trasladan y queda entre el vector P y el eje Y. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es descomponer P. ¿Cómo descomponemos P? Fácil. Muy, pero muy fácil. Fíjense. La línea de P, ¿sí?, la vamos a descomponer. Lo hago una línea muy fina, espero que se vea. Es decir, trazamos una horizontal paralela al eje X, ¿sí?, y también una paralela al eje Y hasta que se produzca un corte. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Que se forma una pequeña flechita, ahí, esta sería P de X, es decir, la componente del peso en X está sobre el vector, sobre el eje X, y aquí tenemos P de Y, es decir, el valor del peso, pero en el eje Y. Eso es descomponer la fuerza. No vamos a hablar de descomponer porque lo hemos hecho en otros videos, pero descompuse la fuerza P en el eje Y y en el eje X. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan cómo termina este diagrama de cuerpo libre de manera correcta, ¿sí? Y para que ustedes entiendan también de que este peso, este cuerpo se va a ir hacia abajo, ¿sí? Vamos a suponer que no hay fuerza de rozamiento. Bueno, el peso se va a caer indefectiblemente porque N es igual a PI. Escuchen esto, N, que es la normal, es exactamente igual en valor al peso en I, porque N y P de I están sobre el eje Y. ¿Se dan cuenta en el gráfico? N se anula con P de I. Pero P de X, a P de X nadie lo anula. P de X existe, por lo tanto, el cuerpo va a ir indefectiblemente hacia abajo, salvo que ustedes hagan una fuerza igual, llamémosla F, que vaya en el lado contrario, en el sentido contrario de P de X. Entonces, en ese caso, el cuerpo no se mueve. Estamos hablando de un tema de estática. Estática es la sumatoria de fuerzas me da 0. Por lo tanto, en este caso, ya pusimos todas las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre. ¿Quedó claro? ¿Sí? Si F no existe, el cuerpo va hacia abajo. ¿Por qué? Porque existe P de X. P de X es la responsable de que el cuerpo caiga. Pero si yo aplico una fuerza en sentido contrario, el cuerpo no cae. Y esa fuerza podría ser una fuerza de rozamiento, por ejemplo, FR, ¿sí? O una fuerza que yo aplique con la mano, con una cuerda, lo que sea. Bien. Vamos a cambiar un poquito ahora la situación, porque suele pasar, ¿sí? Vamos a mantener este gráfico, ¿sí? Y vamos a cambiar un poquito la situación aquí. A veces hay un dispositivo con, vamos a decir, de este tipo. Vamos a poner a ver si nos sale, más o menos. ¿Se acuerdan de las poleas? Bueno, vamos a hacer una especie de polea. Ahí está. Y vamos a entender de que a veces hay dos cuerpos, porque en física molestan bastante con este tipo de problemas, ¿eh? Ahí está. Bueno, me salió más o menos rápido. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, en estos casos tenemos dos cuerpos, ¿sí? Y nos pueden decir, haga el diagrama de cuerpo libre de cada uno. Fantástico. Porque tenemos, por un lado, el cuerpo 1, vamos a llamarle 1 a este, y el 2. Masa 1 y masa 2. Y claro, son dos situaciones distintas. Si tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre del 1, ya prácticamente lo tenemos hecho, porque es lo que hicimos recién. ¿Sí? Fíjense que es lo que hicimos recién. Pero, tenemos que agregarle algo nuevo. Cuando hay una cuerda que sujeta dos cuerpos, a través de esa cuerda se produce la fuerza que se llama tensión, ¿sí? Es decir, el cuerpo 1 no va hacia abajo, o puede ir hacia abajo o puede moverse para arriba, depende de la masa, de qué tan pesado sea el cuerpo 2.
Si el cuerpo 2 tiene una masa mayor que 1, vamos a suponer que la masa del 2 es mayor, ¿sí? Vamos a hacer eso. Ese ejercicio es muy bueno. Vamos a suponer que M2 es mayor que M1, ¿sí? Entonces ustedes saben que el sistema se va a desplazar en ese sentido. Es decir, la suma no da 0. Acá hay una fuerza que está empujando el cuerpo 1 hacia arriba. Esa fuerza, como se transmite a través de una cuerda, se llama tensión. Así que ya tenemos el diagrama preparado y le ponemos T, ¿sí? Este es el diagrama de cuerpo libre, ¿de quién? De la figura 1, ¿sí? Así de fácil. Entonces ustedes, una vez que hacen bien un diagrama de cuerpo libre, pueden plantear un problema. Si ustedes saben que este dispositivo va hacia la derecha, está acelerado, ustedes saben que T, que es la tensión, menos P de X es igual a masa 1 por aceleración. Pero no es la finalidad de este video realizar problemas de estática o dinámica, sino que ustedes aprendan a hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Correcto? Bueno, esta es una ecuación bien planteada. Entonces, si ustedes tienen los datos suficientes, pueden despejar la aceleración, la tensión, en fin. Este es el cuerpo 1. Y recuerden que P de X, ¿qué es? A su vez, ¿qué es P de X? Masa por G por seno de alfa, ¿sí? Bueno, eso ya también lo hemos explicado en otros videos, ¿sí? Masa 1 por la gravedad por el seno de alfa. ¿Quién es alfa? El ángulo del plano inclinado. Así de fácil, ¿sí? Pero yo no quiero perder tiempo con problemas de esta índole que ya hemos hecho. Repito, quiero que ustedes sepan plantear un diagrama de cuerpo libre. Si ustedes no saben hacer eso, no hay problema que pueda salir, ¿entienden? Entonces, bueno, de ahí pueden despejar la tensión después, ¿sí? Vamos a cambiar de color acá, vamos a ponerle. Esto es lo que ustedes tienen que despejar generalmente, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Yo tengo que hacer también el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 2, que es muy fácil. ¿Por qué es tan fácil? Es muy fácil porque el cuerpo 2 no tiene ángulo, simplemente es eje X y eje Y. No puede ser tan fácil. Son dos fuerzas que actúan, nada más, ¿sí? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? La tensión que va hacia arriba, porque en el caso del cuerpo 2 tenemos la tensión que va hacia arriba, y para abajo, ¿qué tenemos? El peso. Entonces ahí ponemos peso 2, porque estamos hablando del cuerpo 2, ¿sí? Y como esto va hacia abajo, sabemos que vamos a tener que peso 2 menos T. ¿Por qué? Porque P2 es mayor a T, por eso va hacia abajo. P2 menos T, ¿a qué es igual? A masa 2 por aceleración. La aceleración es exactamente la misma para el cuerpo 1 que para el cuerpo 2. Y la tensión, escuchen bien, es la misma. Entonces, si yo despejo T, T lo paso a la derecha, positivo, me queda que es peso 2, que es masa 2 por gravedad, menos masa 2 por aceleración. Entonces yo, despejando T de acá y T de acá, igualo y despejo la aceleración. Cuando sepa la aceleración, reemplazo y saco la tensión. Es fácil, pero no se hagan problemas. Yo no quiero hacer hincapié en resolver ese problema, sino que ustedes sepan cómo se hace un diagrama de cuerpo libre. Entonces, en resumen es dibujar todas las fuerzas sobre el eje X y el eje Y, con el ángulo apropiado, con los sentidos apropiados, y ya está. Después planteamos, si es un problema de estática, la suma me da 0. Porque este plano que está acá, a mí me pueden decir en el problema que hay movimiento. Si P2 es mayor a P1, hay movimiento, está acelerado. La sumatoria no da 0, ¿sí? La sumatoria, ¿qué va a dar? Masa por aceleración, siempre. Pero si esto está exactamente quieto, la sumatoria va a dar 0. Es más fácil también porque no hay aceleración que calcular si da 0, ¿sí? Así que bueno, alumnos, era para que les quede claro cómo hacer un diagrama de cuerpo libre. Espero que les haya quedado más claro.
Cualquier duda, dejen sus comentarios, por favor, compartan este tutorial. Practiquen, hagan problemas para entender física, química, matemática, no queda otra que practicar mucho, ¿eh? Así que bueno, el profe Patricio les manda un gran saludo y como siempre, muchos éxitos en los exámenes. Hasta pronto.